Hola, mi nombre es Damaris Mendoza y junto a mis compañeros Eduardo Valenzuela y Maritza Ortega vamos a revisar qué es la ley de inducción de Faraday y ley de Lenz. Michael Faraday fue un físico y químico británico que nació en Londres en 1791 y fue el descubridor de la inducción electromagnética. Su legado más famoso ha sido la llamada ley de Faraday. En honor a este personaje, la unidad de capacidad eléctrica del Sistema Internacional se denomina Faraday. En aquellos tiempos no existían los premios Nobel, pero seguramente hubiésemos visto a Faraday ganar alguno de estos por sus grandes contribuciones. Heinrich Lenz fue un físico alemán, uno de los primeros investigadores de los circuitos eléctricos, conocido por formular la ley de Lenz, basada en la conservación de la energía en 1834. Esto es posible gracias a la inducción electromagnética, la cual se define como el proceso de inducir una corriente eléctrica por medio de un cambio en el campo electromagnético. Para explicar esto, la ley de Faraday relaciona la relación de cambio del flujo magnético que pasa a través de una bobina contra la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, la ley de Faraday nos dice que la FEM inducida es igual al cambio del flujo magnético a través del tiempo. Con el fin de comprender más la ley de Faraday, Serway ilustra una bobina de alambre conectada con un voltímetro. Cuando acercamos el imán al alambre, la lectura del voltímetro cambiará desde cero en una dirección. En la figura se observa como una dirección negativa porque va a la izquierda. Si mantenemos el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación al alambre, a la bobina y justo en el centro, la lectura será cero. En cambio, si alejamos el imán de la lectura, el amperímetro cambia en la dirección opuesta a la primera posición. Otra vez está detectando movimiento. Por último, si mantenemos el imán fijo y movemos la espira, la lectura también cambiará. ¿Qué está pasando? Serway asegura que el imán detecta que la espira se está moviendo y esta dirección se correlaciona con un cambio en el campo electromagnético. Así pues, la corriente y el campo poseen una gran relación, una gran correspondencia. A esta corriente, que aparece a pesar de que no tenemos una batería en el circuito, se le llama corriente inducida y es producida por una fuerza electromotriz inducida. Esto se puede comprobar en el laboratorio de la ley de Faraday de la Universidad de Colorado, en donde se tiene un imán con un norte y un sur, un circuito conformado por un alambre o una bobina conductora y una bombilla conectada en paralelo a un voltímetro. Este imán produce líneas de campo electromagnético que podemos activar para poder verlas. Salen de un norte a un sur o puedes cambiar la configuración de un sur a un norte. Esta simulación nos ayuda a entender que la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje. Si ésta atraviesa una espira, una bobina no está en movimiento a través de la bobina. De esta manera podemos observar lo siguiente. El voltaje inducido produce que la bombilla se encienda. Si el desplazamiento del imán por medio de la bobina es lento, pues el voltaje será muy poco. En cambio, si realizamos un desplazamiento más fuerte, más brusco, pues el voltaje subirá. ¿Cómo podemos interpretar esto? Se tiene que una fuerza electromotriz inducida se produce en la espira debido al cambio en el campo electromagnético o a un campo electromagnético cambiante. A continuación hablaremos de la ley de Lenz. ¿Qué es la ley de Lenz? La ley de Lenz sirve para deducir el sentido de la corriente que circula en un circuito que se encuentra inmerso en un campo magnético y el flujo del campo magnético cambia al transcurrir el tiempo. Para ponernos un poco más en contexto, la ley de Lenz nos dice: el sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético que la ha producido. Lo que me indica la ley de Lenz es que el sentido de la corriente siempre va a ir en contra de este cambio del flujo magnético.
Por lo tanto, esta ley se podría haber predicho a partir del principio de la conservación de la energía, cuando se mueve un imán hacia una bobina, induciéndose así una corriente en el enrollamiento. La corriente inducida calienta el alambre. Para proporcionar la energía necesaria para ello se tiene que hacer un trabajo venciendo una fuerza que se opone. Si la fuerza no se opusiera al movimiento, se estaría creando energía. Por lo tanto, el campo magnético de la corriente inducida tiene que oponerse al cambio. Una aplicación de la ley de Lenz son los transformadores, ya que las tensiones aplicadas sobre un conductor generan una fuerza electromotriz que tiene un campo magnético que se opone a la variación del campo. Un transformador está compuesto por una bobina primaria y una secundaria, con diferente número de espiras unidas, mediante un núcleo de hierro laminado para concentrar el flujo magnético. Al moverse perpendicularmente un conductor en un campo magnético, se obtiene como resultado una corriente inducida. Faraday hizo la ley del electromagnetismo, conocida como la ley de inducción, en donde menciona que la fuerza electromotriz en un circuito formado por un conductor o una bobina es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la fuerza electromotriz producida, la ley de Lenz nos enseña qué dirección fluye la corriente. Establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio de flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Esperamos les haya gustado este tema. Gracias por su atención.